Acá, hoy, en este año se cumplen 95 años de la fundación del pueblo, y la idea es hacer una charla sencilla para ver cómo se llegó a la fundación del pueblo, hasta ahí. Para entender el por qué se fundó el pueblo, o por qué se llegó a este lugar, primero hay que hacer brevemente, hay que entender cómo funciona el mundo, y en base a cómo el mundo funciona, dentro de nuestro país se fue organizando todo el proceso de poblamiento. Sencillamente, esto es un poco la geografía. Europa, mirando allá la pantalla, Europa, África, América del Sur, y ahí está Argentina. ¿Cómo estaba organizado el mundo? Bien, había países que habían los países más importantes del mundo en ese entonces, que eran los países europeos y Estados Unidos, habían diseñado un escenario para el mundo. Los países centrales, Europa, muchos países europeos y Estados Unidos, eran los países industriales, eran los que tenían las industrias. Y los países periféricos, los que estaban en los otros continentes, y vender los granos que el mundo necesitaba en ese entonces. ¿Tenían haciendo alguna pregunta? Fíjense qué distinto que es. Con amarillo las provincias de ese entonces, que eran 14. Buenos Aires, que era mucho más chica, y después lo que es el resto, era todo territorio aborigen. Fíjense que los aborígenes tenían un montón de territorio. ¿Por qué el color, por qué se diferencia el color de la provincia de Buenos Aires en ese color? ¿Cuál es la...? Porque en ese entonces, 1860, en ese entonces, para no ser tan profundo, diríamos, Buenos Aires, por un lado, funcionaba separado del resto de la República Argentina. Es cuando rechaza la Constitución del 53, Buenos Aires, y decide independizarse, queda libre, queda separada del resto de las provincias. Claro, de la Confederación Argentina. Claro. Confederación Argentina por un lado y la provincia de Buenos Aires por el otro. Entonces teníamos un país con 13 provincias y otro que era Buenos Aires. Era otro estado aparte. Otro estado, y el resto territorio aborigen. Fue bajo la presidencia de estos tres señores: Mitre, que ustedes lo verán en los billetes de 2 pesos, Sarmiento, el fundador de la escuela, y Nicolás Avellaneda, también fundador de la escuela. Bajo estas 3 presidencias se inició la conquista de las tierras donde estaban los aborígenes y que necesitaban para producir los granos que el mundo nos iba a comprar. El mundo había cambiado, Argentina cambiaba, teníamos constitución, teníamos una república con un presidente fuerte, teníamos militares dispuestos a salir a la conquista de esas tierras, un sistema legal que nos acompañaba, y Buenos Aires, que se unía al resto del país como una provincia más. ¿Cuál era la idea? Definir el territorio, cómo llegar al territorio aborigen. Para llegar a ese territorio, una vez que se conquistaba, necesitábamos medios de transporte para llegar. En esa época no existía la ruta asfaltada. En ese momento recién empezaba como medio de transporte el ferrocarril. Es decir, que esa tierra que habíamos visto, donde era hasta el sur, para llegar necesitábamos tenerla, conquistarla y llegar con los medios de transporte. La idea del progreso en esa época era: ¿para quién el progreso? Y se necesitaban políticas públicas para poder llegar a esos territorios. Para organizar el Estado Nacional se necesitaba dinero, inversiones. Esas tierras aborígenes se necesitaban, una vez recuperadas, pobladas, ser pobladas. ¿Pero qué clase de gente tenía que poblar esas tierras? Los inmigrantes. Si ustedes, tarea para el hogar les doy, pregunten el origen de sus apellidos, seguramente la mayoría de sus orígenes, sus bisabuelos, son españoles, italianos. De hecho, el fundador del pueblo no es nativo de nuestro territorio. Francés, ¿no? Suizo-italiano. Es suizo-italiano, exactamente. Entonces, el fundador del pueblo es uno de esos inmigrantes que vino en la búsqueda de esas tierras
para empezar a producir. La idea de Sarmiento, el creador de las escuelas, formar los hombres, por eso creó las escuelas primarias. La ley de Alberdi, que fue la persona que escribió, el teórico que ayudó a escribir la Constitución Nacional, era fomentar y fortalecer las instituciones. ¿Ustedes quieren hacer preguntas? Sí. Vayan avisando, no hay ningún problema. Bien, esto es una muestra de lo que fue la conquista del desierto. ¿Por qué se lo llamaba desierto? Era una manera poco feliz de identificar todo el territorio desde la Pampa hacia el sur. ¿Por qué se lo consideraba desierto? Porque a los aborígenes se los consideraba como personas inferiores. Entonces, como eran personas inferiores, la idea era conquistar su territorio, y como eran personas consideradas inferiores para la cultura europea que se quería poner con los inmigrantes, entonces la idea era conquistar ese desierto que estaba habitado. Ahí abajo pusimos una fotito. Estos son, después de la campaña del desierto, estos son aborígenes ya en contacto con la civilización. Fíjense que no tienen ropa tradicional como uno los conoce. Los hombres aborígenes tienen vestimenta del ejército argentino y las mujeres tienen vestimenta. Porque muchas tribus participaron con el ejército argentino. No era que vivían separados, ¿no es cierto?, los aborígenes de los blancos. Había una integración que se venía dando desde la época de Rosas. Todos los aborígenes que vivieron en esta zona vinieron de Chile, de la zona de Chile. Y inmediatamente trataron de integrarse al comercio que había en toda la zona de la provincia de Buenos Aires con Chile. Entonces eran los encargados, ¿no?, de llevar esa mercadería, de llevar hacienda, de llevar caballos, lo que se hacía, el comercio que se hacía, y ellos integraban ese comercio, ¿no?, como intermediarios, porque eran los que mejor conocían la región. Entonces, no debemos pensar, ¿no es cierto?, que los aborígenes, o sea, toda esta zona, ¿te lo sigo yo? Toda esta zona de la Patagonia, o sea, nuestra provincia y toda la Patagonia, nunca, o sea, porque América, ¿quién la había conquistado? ¿Qué país la había conquistado América? España. España, muy bien. ¿No es cierto? La había conquistado España. Pero España, por esta zona, no se había interesado. ¿Por qué? Porque acá no había esos metales que ellos buscaban, ni oro ni plata. Además, no había pueblos que tuvieran una cultura superior. Eran nómades, iban, ¿qué quiere decir nómades? Que iban de un lugar, muy bien, que iban de un lugar a otro, buscando comida, aparte era una zona donde o sea, el tiempo, el paisaje no acompañaba para que la gente se radicara y se quedara a vivir en el lugar. Entonces, fíjense que toda esta región fue muy olvidada por España siempre. En 1600 hubo una primera expedición piensen ustedes que el virreinato del Perú, ¿saben dónde está Perú? Acá no lo tenemos, ¿no es cierto? Allá en Lima, que es la capital de Perú, desde allá salían, hubo una expedición, ¿se ve? Bueno, yo por ahí cuando... Ah, sí, allá arriba está. Bueno, yo como soy petición, no lo veo, me da corta vista. Llegaron hasta esta zona, ¿y qué es lo que encontraron en el sur de la provincia de La Pampa? Las salinas grandes, y eso les interesó. Porque la sal, ¿para qué la usaban? Para conservar la comida, la carne. Entonces tenía mucho valor eso, para conservar la carne. Entonces quedó como marcado que esta zona era interesante, en 1700. Pero bueno, en 1806 en adelante empiezan a entrar, porque acá también, ¿no es cierto?, los españoles ya habían organizado lo que es hoy Chile. Entonces, los aborígenes que se venían empujados desde Chile pasaron a esta región y acá tenemos los araucanos, los mapuches, los ranqueles, todos esos indios, hacia 1800 más o menos, 1806, entraron a esta región y se asentaron en diferentes lugares. Principalmente a donde había agua, a donde había alguna forma de poder subsistir, de tener alimento, de tener comida, de tener algún lugar donde cobijarse.
1806 es la fecha de algo importante también, 1806-1807, las invasiones inglesas. Los aborígenes que estuvieron en esta zona ayudaron a los criollos a defender la ciudad de Buenos Aires. O sea que no había una relación de enfrentamiento. La hubo en un primer momento, por supuesto, pero como todo siempre, pasa el tiempo y había cierto trato entre criollos y los indios. Hacia 1830, ya para acá empiezan, ¿no es cierto? Ellos ya empiezan a participar de ese comercio que se hace con Chile. Hacia 1830, Rosas gobierna Buenos Aires y Rosas es el primero que realiza una campaña al desierto, porque buscaba correr la frontera de la provincia de Buenos Aires. Eso era lo que realmente él estaba buscando. Tiene, por supuesto, algunas luchas, algunos enfrentamientos con los aborígenes, pero bueno, llega a firmar un tratado de paz con los araucanos, y Rosas, que tenía muy buen trato con todo lo que era el criollo, el hombre de campo y el indio, va a aumentar todo lo que es el negocio de hacienda con Chile. Entonces, los indios participaban de todo eso. O sea que tenían sus lugares establecidos donde ellos estaban y participaban de eso. Cuando les faltaba algo, ¿qué hacían? Se acercaban a algún fortín y les comentaban a los jefes, a los militares, que les estaba faltando alcohol, porque tomaban mucho los indios, que les faltaba alcohol, que les faltaba tabaco, que les faltaba yerba, les pedían alguna vestimenta, o sea, ellos se acercaban y pedían. Si no les daban, porque en algún momento no tenían la gente que estaba en el fortín y no tenía ningún tipo de producto para entregarle, ¿qué es lo que hacían los aborígenes? Anunciaban que iban a organizar un malón. ¿Qué era el malón? Un ataque. Muy bien, un ataque. Un ataque a los pueblos blancos, a los criollos. Entonces, bueno, eso cuando llegaba esa noticia, ¿no?, a los fortines, y cuando llegaba esa noticia a las poblaciones cercanas, todos temblaban porque sabían lo que era el malón. ¿Qué era? Un ataque, pero una invasión donde terminaban con todo, ¿no? Se llevaban a muchos cautivos, a otros mataban, arrasaban, quemaban, Entonces tenían miedo los criollos de eso y generalmente pactaban y entregaban lo que los indios querían, ¿sí? ¿Quién era el presidente de nuestro territorio en 1880? ¿En 1880? ¿El presidente de qué? ¿Del país? Sí. El presidente del país era Roca, pero de nuestro territorio todavía no había, porque nuestro territorio, ¿no está el mapa? Recién surge en 1884. El primer gobernador es en 1884, cuando el gobierno de Buenos Aires decide organizar el país. Entonces, y decide organizar toda esta región después de la campaña del desierto, pero nos estamos yendo... ¿Quién fue el primer gobernador? Mira, el primer gobernador me parece que era Ayala. Ayala. Sí, me parece, no te quiero asegurar, lo debo tener, hay que buscarlo, pero me parece que era Ayala. Pará, te lo debo tener. Vos sabés que en un libro último libro de historia de la Pampa que ha salido de la Facultad de Humanas, del 2008, figura Agustoni fundado en 1907. 1907, sí, como lo que tenemos. Aparece Agustoni en 1907, Berti en 1907. ¿Te das cuenta? Por eso a mí me llama la atención eso, Y habría que buscar alguna... No, lo que sucede es que nosotros no decimos, Graciela, que no esté fundado en 1907, que hemos tomado, como no había datos fundacionales precisos, tomamos hace unos años atrás, se tomó la fecha de remate de los terrenos, Claro. pero no es que no fuera Ahí fundado. tenés la lista de los gobernadores, pero no se los digo a los chicos. Bueno, Una pregunta. Sí. ¿Qué era la zanja de Alcina? bueno, ahí vamos. Cuando, a medida, bueno, para que pongan el mapa, a Claro. medida, viste, ¿qué es lo que había acá entonces? Aborígenes,
que estaban acostumbrados a relacionarse con los criollos mientras las cosas andaban bien, que les daban vino, que les daban tabaco, que les daban hierba, que les daban caballos y todo eso, las cosas andaban bien. Cuando dejaban de darles, ellos organizaban el malón e invadían. Por lo que dijo Gabriel, déjame el de tropa. Por lo que dijo Gabriel, Europa necesitaba comida. Europa estaba pasando un momento pero excelente, económicamente muy bueno, y necesitaba comprar la comida, carne y cereales. ¿Y nosotros qué teníamos acá? La pampa, ¿no es cierto? La llanura pampeana, donde podíamos producir carne y cereales. ¿Se dan cuenta? Entonces, y esas tierras que donde podías producir carnes y cereales, ¿en manos de quién estaban? De los indios, de los aborígenes. ¿Y a vos te parece que los aborígenes iban a trabajar la tierra, iban a mansitos, tranquilos, a trabajar la tierra? No, porque no les gustaba hacer eso. Entonces surge la idea de que, bueno, para poder vender, y nosotros teníamos posibilidades de vender cereales y de vender carne, necesitábamos sacar a los indios del territorio o integrarlos, que se acostumbraran a trabajar a la forma que les teníamos que indicar nosotros. Bueno, entonces, Alsina, y ahí viene lo de la zanja, Alsina, que era el ministro de guerra de Avellaneda, dice, vamos a hacer una zanja, ¿no?, en esta zona, una zanja que tenía unos 400 kilómetros, piensen ustedes que los soldados, chiquitos, los soldados tenían que hacer la zanja con la pala y pico, no había una excavadora. ¿De acá? Distancia como de acá A Buenos Aires, más o menos. Ponele que había que hacerlo a pico y pala, no había excavadora, y era una zanja de 2 metros y pico de ancho, 1,70 metros de profundidad, y esa era la idea de Alsina, que con esa zanja, ¿no?, que iba a estar acá, iban a marcar la frontera y que con el tiempo iba a servir, que los indios no iban a poder cruzar y por lo tanto los iban a necesitar. ¿Y era mi onda? Ahí hay una foto de la 1,70 zanja. m. Mira, acá tenés un esquema de lo que era la zanja. Acá tenía 2 metros y algo y acá tenía capaz que 50 centímetros, ¿viste? Pero era así. Toda hacerla a pala. Entonces, la idea era que el indio, cuando no pudiera cruzar, cuando no pudiera llevar y traer animales, iba a ver obligado a poco menos que acostumbrarse a lo que estaban viviendo los criollos. La idea era integrarlos a la vida, pero iba a llevar muchos años. ¿Y el apuro cuál era? Que Europa quería comida, quería comprar cereales y carne. Se hace la zanja y en esta zona de Azul, que era la zona menos poblada, porque ahí había aborígenes muy violentos, entonces era la zona menos poblada, Alsina se llega hasta ahí, habla con Catriel y le propone que le va a dar tierras en determinado lugar, que esas iban a quedar definitivamente para ellos, pero hacer las paces, hacer la paz, ¿cierto? ¿Qué hace Catriel? Alsina se retira y a los 2 días o 3, ¿qué hace Catriel? Se junta con Namucurá, que era otro jefe muy importante, y organiza un malón que es el malón más importante que se había hecho, que fue el más violento, el de 1875, a pocos días de haber hablado con Alsina. Y bueno, realmente devastan, terminan con Azul, matan 300.000 animales entre caballos y vacunos, 500 personas de los habitantes, casi todos los habitantes de Azul mueren, destrozan todo y se termina con eso prácticamente el proyecto de Alsina, porque además Alsina muere a los pocos días. Entonces ahí Roca, que ahora era quien ocupaba, ¿no es cierto?, el Ministerio de Guerra, dice, yo había traído unas cartas para leer, pero no tiene sentido que lo lea, dice Roca, no, acá no podemos estar midiendo a ver cuánto tiempo, cómo lo hacemos acá, hay que avanzar. Y se organiza la campaña del desierto, ¿no es cierto?, que es el corrimiento
de la frontera, porque además no es solo por la cuestión del cereal y de la carne. Chile ya estaba organizada y reclamaba la posesión de toda la Patagonia. Y ya les reclamaba al gobierno que ellos eran dueños de esta región. Si no lo ocupaban, Chile se iba a hacer cargo de esta región. Entonces había necesidad de ocupar esto. Porque esta era tierra de nadie. Pertenecía sí al imperio español, pero ya tampoco, porque eran todos pueblos independientes, ¿no? Es así que se hace la campaña del desierto. Ya más o menos se explicó cómo se hizo esa campaña, ¿no es cierto? Era una cosa, esa campaña llevó mucho dinero, o sea, se necesitaba mucho poder. Había algo más, ¿no es cierto? Habían aparecido los fusiles Remington, por ahí averigüen qué son esos fusiles, donde los indios caían, ¿no es cierto?, como moscas, como se dice habitualmente, porque era muy fácil cargarlos, ¿no es cierto?, eran a repetición y entonces era mortal Pero eso tiene para una los punta indios. una punta del coso. ¿Cómo? Una punta ¿En qué? un puntillo en la punta tiene. Esas eran las anteriores. Una bayoneta. La del otro era bayoneta, estos eran los fusiles Remington que eran más avanzados. Bueno, y había además el telégrafo, empezó a usarse el telégrafo, entonces podían estar conectados con Buenos Aires desde menor distancia. 5.000 metros de cosas, ¿no? De telégrafo. Exacto, bueno. Mirá vos cómo saben estos chicos todo. Bueno, la cuestión es que esa campaña se hace, lleva mucho dinero, y el dinero ¿quién lo va a poner? Inglaterra. Inglaterra presta el dinero para hacer la campaña del desierto. Escucha Juan ¿Qué primero. eran amigos? Era Inglaterra como... Hoy, ¿cuál es el país? Ustedes dicen, ¿cuál es el país más poderoso del mundo hoy? Hoy, en estos tiempos. Estados Unidos. A ver, Estados Unidos, ¿no es cierto? Aunque también ya está. Sí. Pero bueno, Estados Unidos. En aquel momento era Inglaterra el país más poderoso del mundo. Inglaterra era el país más poderoso del mundo. Inglaterra pone el dinero porque le interesa este negocio y le dan a cambio títulos públicos que se podían cambiar por tierras. Entonces, todas estas tierras, inmediatamente recuperadas, pasaron a ser de compañías o individuos ingleses. Si ustedes buscan lo que les decía hace un rato, las escrituras, todas las primeras escrituras los dueños son ingleses. ¿Verdad? ¿Saben quiénes serían? Todos capitales ingleses. Estas tierras se compraban y enseguida, inmediatamente que se hacía esto, en el año 82, o sea, se mensura, o sea, que se mide todo el territorio. No voy a explicar de qué forma lo mide porque no tiene sentido hacerlo. Lo miden e inmediatamente organizan el país. Este territorio pasa a ser territorio nacional. Entonces ya Chile no puede hacer nada con ello porque ya pasa a ser territorio nacional. Y todo lo decide el gobierno central. O sea, nombra a las autoridades, decide cómo se va a dividir. Todo viene desde la Organización Nacional, que en este librito lo estuve leyendo esos días, que era de mi abuelo, y es parte de todo el código, ¿no?, que se usó para poder organizar esta región. Esas tierras se vendían a $1, 3 pesos nacionales, o sea, peso nacional que tenía respaldo de oro, no de dólar como ahora, sino de oro. $1, 3 pesos, 4 pesos, era lo que valían cada hectárea. ¿Qué otra cosa les quiero decir? Voy a pasar más rápido porque si no se van a... ¿Cómo se daba esto? Ni bien empezaron a correr la frontera, empezaron a producir cereales y carne inmediatamente en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué es lo primero que se había producido acá en esta zona, lo que se trabajaba? La oveja. ¿Por qué? Porque Inglaterra necesitaba lana primero. Entonces se criaban ovejas acá. Pero como ahora ya Europa no solo necesitaba lana, sino también alimento, y sabemos bien que la oveja, ¿no es cierto?, lo que produce, el desgaste que produce en la tierra, fueron corriendo las ovejas junto con la frontera, y acá se producía cereal y se trabajaban animales de raza. Se empezaron a trabajar, que también los mandaba Inglaterra, ¿no? Los refinaba Inglaterra. Y los puesteros comunes, como les
la economía era tan progresista, ¿no es cierto?, y tan dinámica, los puesteros que trabajaban y que cuidaban, ¿no es cierto?, muchas manadas acá, se fueron haciendo de manadas propias. Se quedarían también con algunas, ¿no? Entre tanto, se quedarían con algunas. Y empezaron a correrse, que estos fueron los verdaderos colonizadores, los cuidadores de ovejas. Empezaron a correrse y los primeros colonizadores de La Pampa fueron los cuidadores de ovejas. Llegaron a la provincia, al norte de nuestra provincia, con ovejas, con 1000 o 2000 ovejas. Y los dueños de estos campos, porque ya había dueños que eran ingleses, esos ingleses a su vez rápidamente los habían vendido a otros ingleses o a otra gente. No les cobraba, en algunos casos no les cobraba arrendamiento a estos puesteros que venían con sus ovejas, con tal que poblaron la tierra. Entonces, o sea, piensen el sacrificio que era. Llegar acá y no había nada. No había casa, no había agua, no había camino, no había nada. Entonces llegaban con sus ovejas, realmente era una cosa, qué espíritu, ¿no? Había que tener para soportar todo eso. Llegaban con las ovejas y donde encontraban aguadas que habían hecho los indios o que encontraban un lugar donde asentarse, se quedaban y enseguida hacían tipo toldos o alguna cosa como para sentarse en el lugar. Y de esta manera, entonces, si se quedaban en el lugar, los dueños de las tierras no les cobraban alquiler. ¿No? Señora, una pregunta. Sí. ¿Por qué ella dice Sierra Pampeana? Porque es la Sierra Pampeana. Y pero es San Luis. Bueno, no, pero eso se llama Sierra Pampeana. Eso lo va a ver en geografía en tercera. Es de geografía esto. Está bien la pregunta. Bueno, te sigo el cuento. Entonces se asentaron en esos lugares. Si estaban más cerca de los centros poblados o de los lugares donde había agua, ya ahí los patrones, los dueños de las tierras cobraban algo de alquiler. Pero los que estaban en el medio de la nada, ese primer tiempo no les cobraban nada. Ahora, ¿de qué manera comían? ¿Cómo sobrevivían? Había un sistema de mensajería. Eran unas carretas que llegaban con las bolsas de pan, de yerba, de azúcar. ¿Se imaginan el pan que comerían, la galleta que comerían? Dura como, bueno, que la humedecían. Yo me acuerdo, mi abuelo contaba eso, ¿no? Y llegaban y generalmente se hacía en cada zona un puesto, una especie de pulpería, un boliche. Y a ese boliche llegaba la carreta y entonces dejaba toda la mercadería y, bueno, todos los que vivían por ahí cerca iban a buscar esa mercadería. Pero esa carreta pasaba, decía mi abuelo, cada 2 meses. Cada 2 meses. Bueno, eso era la única conexión que tenían con el otro. Era realmente, qué vida. Bueno, hacia 1901, donde ya estaba toda nuestra provincia sin aborígenes, empezaron a llegar los primeros sistemas ferroviarios. Primeramente el sistema ferroviario de la Argentina y todo lo que hizo Inglaterra en todo el mundo tiene ese mismo sentido. En nuestro país tiene una forma de abanico, van a ver ustedes. ¿Por qué de abanico? Porque lo que les interesaba a ellos, a ver si tenemos uno de ferrocarriles que se ve el color, no sé cuál es el que se ve mejor. ¿Qué les interesaba a ellos? Que toda la producción de la zona más fértil llegara a los puertos rápidamente. Acá te dejamos. Tenés Buenos Aires y acá tenés Bahía